Dios, gracias a Dios, dame en primer lugar que nos permite hablar de su palabra. Y gracias a los hermanos, pues el hermano Dani, que nos tiene presente siempre en esta plataforma, que se va a cumplir un año de pandemia y todavía estamos reuniéndonos en esta plataforma, amados. Gracias a Dios estamos vivos y esto es muy grande. Debe ser muy grande para cada uno de nosotros, de que Dios nos ha librado, de que Dios nos está ayudando. Hermano, nosotros hablamos de muchas organizaciones, organización de la casa, que debemos de cambiar en este nuevo año y es muy interesante, muy importante. Que organización en cuanto a los estudios de los niños, que hay que fajarse con ellos y ahora con este nuevo procedimiento de que los padres se involucren en la educación de los muchachos por motivo de la pandemia, tenemos que organizar esto. Hablamos de la organización en cuanto a la salud también, que es importante, que si tenemos que chequearnos periódicamente para ver cómo está nuestra salud, hacernos ciertos análisis, lo que tenemos problemas con la diabetes, a ver cómo estamos, otros problemas cardíacos y así sucesivamente. O sea, nos organizamos en esta vida, ya sea para incluso construir una casa o lo que sea en este nuevo año. Pero veo relativamente que pocas personas hablan acerca de la organización de la iglesia. Hermano, queremos tratar este tema muy interesante y vamos a hablar mucho acerca de este tema. Vamos a hablar mucho porque esto se trata de Dios. Cuando hablamos de la organización de la iglesia, estamos hablando de lo que Dios ha fijado para nosotros. Y es interesante y es importante que cada hermano y cada hermana haga eco de este tema, aprenda este tema, porque algún día daremos cuenta a Dios. El tema lleva por título la importancia de la organización de la iglesia. Hermano, Dios ha sido organizado todo el tiempo. Dios es un Dios de orden. Eso es así. Nosotros somos los que trabajamos en desorden. Nosotros somos desorganizados porque buscamos provecho muchas veces. En el orden en que está el provecho, en los estatutos que está el provecho, hermanos. El desorden lo que trae caos. El caos trae sufrimiento, trae problemas. En el Antiguo Testamento, conocemos allá en Génesis capítulo 6 que Dios, cuando iba a destruir el mundo, mandó a Noé a construir un arca. Le dijo a Noé de qué manera el arca tenía que ser. El arca tenía que ser de madera de gofer, tenía que tener tantos y tantos codos, tenía que ser aferrada con brea. O sea, todo lo que Dios quería que Noé hiciese en esos tiempos, incluso a los animales también, Dios se lo dejó organizado. Así yo quiero que tú fabriques esta arca. Noé se salvó gracias a que se llevó de las instrucciones de Dios acerca del orden que Dios le estableció para que construyera esta arca y así se salvó en esos tiempos. También, hermanos, el tabernáculo en Éxodo capítulo 25, del verso 10 en adelante, él establece para que tenga un buen funcionamiento las cosas. Según entendemos que todos aquellos que no respetaron el orden de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron serias consecuencias, pero todos aquellos que respetaron este orden, la realidad que Dios le bendijo, Dios le resolvió muchísimos problemas en aquellos tiempos. Decía, amados míos, que eso es que nosotros, es en eso nosotros podemos comprender que Dios es un Dios de orden. ¿Por qué es necesaria la organización de la iglesia? ¿Por qué Dios requiere
la organización de la iglesia. Lo primero es porque Dios es un Dios de orden. Eso es así. Y lo que Dios establece, pues Dios lo establece con un propósito, porque Dios conoce todas las cosas. Dios está en el presente y Dios está en el futuro. Decir que lo que Dios establece en el presente, Dios sabe por qué lo establece. O sea que Dios es un Dios justo, organizado, ordenado en todo, de manera que Dios quiere lo mejor para nosotros si nosotros captamos lo que Él nos dice. Ya entrando al Nuevo Testamento, amados míos, ¿por qué la iglesia debe ser organizada? Ya hemos analizado por qué Dios lo dice. Y Dios mandó, según Tito capítulo 1, versículo 5, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, por esta causa que dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese iglesia, ancianos, perdón, así como te mandé. Es decir, que era un requerimiento de parte del Espíritu Santo que la iglesia se organizara en esos tiempos. Una iglesia que no está organizada, según dice el Señor, es una iglesia que es deficiente, no es eficiente. Esa es la realidad. Parece que en esos tiempos existían muchas congregaciones que no estaban organizadas. Entonces se le mandó de parte del Espíritu Santo, utilizando a Pablo, a que Timoteo se dispusiera a organizar, a trabajar para que la iglesia que no estaba organizada se organizara. Pero aparte de que existían muchas iglesias que no estaban organizadas y se les mandó para que se organizasen, habían iglesias en esos tiempos que ya contaban con su organización. Y es algo, imagínense, es algo increíble para los tiempos hoy en día. Por ejemplo, tenemos en Hechos capítulo 20, verso 17, cuando Pablo llegó a Éfeso, esta iglesia de Éfeso ya contaba con su organización, es decir, que estaba organizada con sus ancianos, con sus diáconos y con sus evangelistas. El verso 17 dice que hizo llamar a los ancianos. El verso 28, vinieron los ancianos, donde son llamados obispos, que Pablo le dice, mirad por ustedes mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo le ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que la iglesia de Éfeso ya estaba organizada porque era un mandamiento, porque era algo que Dios quería, era algo que Dios exigía, era una necesidad. Y la iglesia que no estaba organizada, voy a repetir según Tito capítulo 1 versículo 5, tenían que organizarse porque esto es un mandato de parte del Señor. Esa es la realidad. Entonces, esta iglesia de Éfeso ya estaba organizada. Pero también la iglesia de Jerusalén, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1, también, hermanos, estaba organizada, pero se incluye ahí como unos de los ancianos, dice él, yo anciano también con ustedes, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí notamos claramente que Pedro ya era un anciano de la iglesia de Jerusalén. Notamos entonces, volvemos a repetir, que la iglesia de Jerusalén estaba organizada. Pero la iglesia de los hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, donde allí el escritor de los hebreos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como lo que han de dar cuenta a Dios. Notamos, hermanos, claramente que los hebreos estaban ya organizados. Y quizás había muchísimas iglesias que estaban organizadas que la Biblia no registra, pero lo que sí entendemos es que la que no estaba organizada se le mandaba a que se organizaran. Era un trabajo fuertemente de parte de Pablo, porque Pablo andaba de iglesia a iglesia, confirmándola, preparándola, y utilizaba entonces a Timoteo como su ayudante para que trabajara en estos asuntos. Es decir, que esto era un requerimiento muy importante de que la iglesia tenga en esos tiempos
sus ancianos, sus evangelistas, sus diáconos, su maestro. Esto es importante. Esto es el plan de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Hermanos, si nosotros por lo menos ahora mismo nos podemos analizar, bueno, pero wow, en esos tiempos iniciando la iglesia, que inició en el año 33, la iglesia dio su crecimiento. Y Pablo cogió, como quien dice, todas las iglesias en sus manos. Dios se le dio el conocimiento, la facultad, la fuerza, para que Pablo preparase todas esas iglesias en aquel tiempo. Aunque quería introducirse la apostasía, no obstante, Pablo tuvo que hacer este trabajo, este gran trabajo de Dios, de confirmar las iglesias, de preparar las iglesias. En esta confirmación consistía la organización de la iglesia. Da pena que esos hermanos se organizaron en esos tiempos, porque ellos entendían que esto era un mandamiento de parte de Dios, que esto era necesario en esos tiempos. Y nosotros, ¿cuántos tiempos han pasado? ¿Cuánto tiempo han pasado? Y la iglesia no se organiza en la mayoría de partes en la República Dominicana. Entendemos el mandamiento, sabemos que es importante, sabemos que es palabra de Dios. Nosotros defendemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos todo el conocimiento desde Génesis hasta Apocalipsis, que no lo tenían muchos de aquel tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos todo el conocimiento acabado de la Biblia. Sin embargo, tenemos problemas en cuanto a esta posición de que la iglesia sea organizada. Hermanos, esto no es por decir un favor a Dios. Decir ustedes, si déjame hacer este favor a Dios y contribuir para que la iglesia se organice en estos aspectos. Esto es un mandato del Señor. Esto es una realidad importantísima, porque cuando Dios habla, todo lo que Él dice es importante, tiene valor, tiene relevancia. Y esto es así. Y así es que tenemos que entenderlo. Si queremos ser cristianos, si queremos ser salvos, si queremos que las cosas funcionen mejor, pues creo que tenemos que respetar esta verdad. ¿Cuáles son los beneficios que promueven, es decir, la importancia de que la iglesia se organice? El primer beneficio es que, hermanos, Dios es el que constituye la organización. Si leemos a Efesios capítulo 4, del verso 11 en adelante, cuando Cristo subió a los cielos, que llevó cautiva la cautividad, es decir, todo lo que apresaba, hablando de demonios, Satanás, cualquier tipo de cosa, lo apresó. Entonces, él mismo, Jesús, dio dones a los hombres. A uno le dio el don de ser ancianos, a otros evangelistas, a otro maestro. ¿Con qué propósito? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El plan es construcción, que la iglesia sea mejor, que la iglesia se vea mejor desde allá arriba y desde aquí de la tierra. Entonces, Dios da estas capacidades, Dios da estos dones. O sea, que esto no viene por nosotros, esto viene por Dios. Es decir, que esto es algo importante, esto es algo que tiene valor, amados míos, porque esto es Dios que lo pone, Dios lo pone en el corazón. Por eso usted ve ahí, hermanos, que siempre están cantarateando con la predicación. Usted lo ve que se expresan de la predicación y siempre están hablando, y quizás usted dice, usted, hermano, si habla tanto de la predicación. No, hermano, es un don que Dios ha puesto en este hermano para que la iglesia crezca. Hay otro que usted lo ve con una enseñanza profunda y quiere siempre que le den la oportunidad de enseñar y viven la enseñanza y se van al griego, al hebreo, a la hermenéutica, a la profundidad, porque Dios ha puesto este don. Tenemos el caso del hermano José Luis Collado y otros hermanos que Dios le ha dado un talento, un don especial para las enseñanzas.
Y ustedes, estos hermanos, puliendo su don, porque ellos entienden que este don es necesario para la edificación de la iglesia, porque Dios ha puesto esto y Dios es real. Dios es verdadero en las cosas, amado mío. Y por eso usted ve a algunos diáconos también que están sirviendo sin cargo y sin nada de que no, ¿qué le puede decir? No, aquí todavía no hay diácono, pero hay un grupito que se dedican al servicio, que siempre están dispuestos a servir y siempre están ayudando, siempre están motivando, están llevando a las personas en los vehículos que ellos tienen, se están preocupando por la salud de cada quien. Yo he puesto este don en ellos, de servicio, de diaconado. Yo lo he puesto, hermanos. La iglesia no está huérfana. Dios ha puesto talento, Dios ha puesto dones para edificación de la iglesia. Y por eso usted ve a muchos defendiendo que la iglesia debe organizarse, porque eso es lo que Dios requiere, porque ellos sienten esto. Hay otros que son pastores que tienen esto en su corazón y quieren que la iglesia se organice. Y usted lo ve con esta capacidad de quedar bien con todo, y quieren quedar bien con todo, y hacen el trabajo, y todos los hermanos lo ven como de esta naturaleza, y cada vez que habla con peso, los hermanos lo escuchan, porque Dios ha puesto este don, esta capacidad, amados, en ellos. Por eso que es importante la organización, porque Dios ha puesto estos talentos, estos dones en estos hermanos, y es para el desarrollo, para el crecimiento de su iglesia, de su cuerpo. Y vemos la importancia, amado mío, porque esto no es un asunto material, esto es un asunto de Dios, esto es un asunto del Señor. El Señor es el dueño de la iglesia y Él, vuelvo a repetir lo que dije ahorita, no nos ha dejado huérfanos en cuanto a la organización y crecimiento de la misma. Los beneficios. En 1 Timoteo capítulo 3, hermanos, entendemos claramente allí los requisitos de los ancianos, que son bien interesantes para que veamos por qué hay que abogar porque la iglesia se organice. Porque yo nunca estaré abogando porque la iglesia se organice por yo ser dirigentes. No, hermano, esto puede ser un error. No, yo quiero que la iglesia se organice porque yo quiero ser un dirigente, porque yo quiero mandar, porque yo tengo buenas ideas, porque yo creo que los hermanos me escuchan, porque yo entiendo que esto es así. Cuidado, que esto puede ser un error, hermano. El punto de mira es que nosotros debe florecer la idea, el proyecto de que la iglesia se organice para que la iglesia funcione como Dios quiere, para que el nombre de Dios sea glorificado. Este es el pensamiento sano, amados míos. Y es por ello que Dios ha establecido los requisitos necesarios para que seamos mejores, porque el plan de Dios es que la iglesia sea mejor en todo sentido y con una buena dirigencia, es decir, de ancianos, de diáconos, de evangelistas, que reúnan estos requisitos de 1 Timoteo capítulo 3, la iglesia será mejor y todo el que rodea a este grupito va a ver un tipo de personas que merecen respeto, que merecen consideración en todo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso es lo que en nuestros corazones debe de estar. Yo en mis aspiraciones para ser ancianos o diáconos o evangelistas, nunca he puesto la mirada en mí, en que yo puedo. Yo siempre he dicho, en Dios se puede. Yo creo que Dios tiene la fuerza. Y si nosotros nos ponemos a pensar en nosotros para que la iglesia se organice, en el carácter nuestro, en la fuerza nuestra, nunca la iglesia se va a organizar. Yo siempre he dicho, se puede en el Señor, porque en el Señor está la fuerza. Entonces por esto hay que anhelar. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Los hermanos tenemos que comprender que esto es una buena obra, es decir, que esto es un buen trabajo. Hay que entender que esto es un trabajo, que esto es una dedicación, y el trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que cogerle amor al trabajo en el Señor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
Esto es necesario para la edificación de la iglesia. O sea, que nadie tenga derecho a acusar a los obispos. Sí, con justo juicio, que puede ser que usted se invente muchas clases de cosas por envidia, por maldad o lo que sea. Puede existir muchas clases de cosas, pero no con justo juicio. El obispo tiene que cuidarse en todos los sentidos, porque debe ser un referente en su conducta para toda la congregación. Dice marido de una sola mujer, o sea que no puede tener dos mujeres. Sobrio, una persona por lo menos que sea dueño de sí mismo. Prudente, es decir, una persona sabia, tiene que ser el obispo. Estamos hablando más o menos de los beneficios. Usted va a ser una persona prudente porque Dios le va a dar la capacidad para esto si usted se deja utilizar. Decoroso, es decir, una persona limpia, que haga las cosas con limpieza en todo sentido, tanto en el hogar como también en la congregación. Hospedador, es decir, que esté dispuesto a hospedar, ¿verdad? En su casa, que tenga una habitación, que tenga una cama y un plato de comida para darle a un hermano que necesite, que tenga este sentido. Apto para enseñar, que esté preparado y que se vaya preparando como los médicos se están preparando para resolver problemas de este tiempo, problemas difíciles. El anciano debe ser una persona que esté preparada para enseñar, para corregir, para ayudar en todo sentido. Para eso debe de prepararse, hermanos. Todo esto se consigue. ¿Con qué? Con la organización de la iglesia. Estamos hablando de personas mejores. No agua al vino, es decir, que no beba. No pendenciero, es decir, que se esté metiendo en todas las cosas. No codicioso de ganancia deshonesta. Está hablando de codiciar dinero, lo que sea, lo que debe codiciar es que las almas se salven, amados míos, no el dinero, sino que debe ser amable, una persona que trate bien a los demás, que converse bien con los demás, apacible, una persona por lo menos que tenga paz en su corazón y no avaro, es decir, que no tenga avaricia por las cosas. La avaricia número uno del anciano, del diácono evangelista es Dios. Es Dios, debe ser lo más importante, no las cosas de esta vida. O sea, que estos requerimientos son vitales para el crecimiento de la iglesia, porque cuando estos requerimientos lo vivimos con el poder de Dios, la iglesia va a ver un buen ejemplo entonces que imitar y que seguir. El verso 4 dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Fíjate qué interesante esto. Dios quiere que el hogar sea un hogar estable. ¿Por qué? Porque estos ancianos, porque estos evangelistas puede ser, o estos maestros, van a dar consejo del hogar y muchas veces se van a transformar en consejeros matrimoniales. Entonces, para esto necesitan un hogar estable, un hogar que reúna las condiciones, ¿verdad? No un hogar inestable, porque tremenda cosa es cuando un hogar inestable, un hogar que los hijos no son ninguno cristianos y son unos desobedientes, y una esposa quizá desobediente también, y usted es un anciano de la iglesia o un maestro. No, hay que buscar la manera de que el hogar sea estable. Y estos requisitos quiero informar que no solamente son para los ancianos, los diáconos, evangelistas, son para todos. Es necesario que todos cristianos nos sometamos a estos requisitos, porque es una formación espiritual para que la iglesia sea fortalecida y seamos mejores, porque el plan de Dios es que la iglesia cambie a un estado diferente al mundo, y para eso estos requisitos son importantes para todos. Es lo maravilloso cuando todos tenemos un hogar estable, que todos en el hogar estamos cumpliendo lo que Dios dice, y ese hogar es llevado a la iglesia, un hogar estable. Hermano, esto es maravilloso. Tenemos que trabajar en estos diámetros porque son importantes, porque Dios lo exige para que la iglesia se vea más linda y la iglesia sea un atractivo para la gente del mundo. Cuando somos diferentes, entonces la iglesia no tiene un atractivo. Y la gente del mundo dice, wow, pero ven acá. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que pastor o pastores? Nosotros hacemos esto y ellos lo hacen también. Esa gente son igual que nosotros. Entonces no hay diferencia. Entonces debe existir una diferencia para que impactemos al mundo, amado mío. Con el poder de Dios debe existir una diferencia en los que son del mundo y los que somos de Cristo.
Por eso estos requisitos están aquí. Usted dirá, bueno, pero ¿qué, Luis? Estos requisitos no existen porque estos requisitos son imposibles. Hermano, yo creo que Dios no nos pone una carga a nosotros más de la que podamos soportar. Dios nos pone la que podamos soportar, porque Dios es justo. Si nosotros decimos que no podemos, bueno, si usted dice que usted no puede, no puede, porque usted es el que está hablando. Pero si usted dice que en Dios usted puede, usted lo puede en el Señor. No le estoy diciendo que vamos a ser perfectos con estos requisitos, que para eso tenemos que ser Dios. Pero sí, hermano, nosotros podemos, con el poder de Dios, de rodilla ante su presencia, buscar la manera de irnos poco a poco, sometiéndonos a estos requisitos, mejorando en estos requisitos, con el fin, con el propósito de que mañana la iglesia sea organizada. ¿Por qué? Porque esto es el plan de Dios y Dios quiere lo mejor para la iglesia. La pregunta sería, ¿queremos nosotros lo mejor para la iglesia? ¿Deseamos nosotros, amados, una iglesia más fuerte? ¿Deseamos nosotros que la iglesia sea mejor en todos los aspectos? Si este es el deseo de nosotros, nosotros vamos a contribuir para que la iglesia se organice, y no solamente para contribuir, sino para someternos a estos requisitos, ajustar nuestros requisitos, fin de ser hombres y mujeres mejores ante Dios y mejores en la sociedad. Y así tendremos más poder para convertir las personas, porque van a ver nuestra característica, nuestra diferencia, y van a venir a los pies del Señor Jesucristo. Todos estos beneficios se consigue con la organización de la iglesia, amados míos. ¿Por qué la iglesia no se organiza? ¿Cuáles son los puntos? El por qué la iglesia no se organiza. Usted me dirá, bueno, Luis, lo que pasa, el problema son los requisitos. Amados, los requisitos no tienen problemas. Los requisitos no tienen problemas. El problema está en nosotros, entonces. Porque lo que Dios dice es perfecto. Lo que Dios dice es bueno, es correcto. Si decimos que los requisitos son los culpables de que la iglesia no se haya organizado, hermano, estamos fallando en cuanto a esa posición. Esa es la verdad. Si decimos que es imposible alcanzar estos requisitos, también, amados, estamos fallando, porque Dios no nos pone una carga más de la que podamos soportar. Lo que podemos decir que no somos perfectos, eso es lo que podemos decir. Pero podemos, hermanos, arrimarnos al poder de Dios, a la misericordia de Dios. Existen algunas conclusiones por lo cual la iglesia no se ha organizado. El primer punto es los líderes. En muchas congregaciones, principalmente de Latinoamérica, he estudiado con el hermano Bill Reed y el hermano David Roper en cuanto a la organización de la iglesia. Ellos se quejan que es penoso que la mayoría de iglesias en Latinoamérica no están organizadas. Dice David Roper que cuando una iglesia tiene 10 años en un lugar y la iglesia no se ha organizado, pues entonces esta iglesia lo que tiene que hay que volver otra vez a cristianizar esta iglesia, según él. Según él. Y da pena, si dicen ellos, que la iglesia en Latinoamérica no han hecho el esfuerzo de organizarse porque conocen lo que dice en la Biblia acerca de esto. Los líderes. Hay un problema. En muchas congregaciones de Latinoamérica existe el llamado pastor, imitando a los pentecostales que tienen el llamado pastor en esa iglesia o cacique, que solamente se hace la mayoría de veces lo que dice él en las iglesias pentecostales. Nosotros conocemos que cuando la iglesia no está organizada, pues la iglesia no establece por parte que exista un pastor, sino varias personas en la dirección cuando no está organizada. Esa es la realidad. Pero no nos manda a nosotros por parte la Biblia que se puede poner en una iglesia un hombre solamente para que la dirija. O sea, no encontramos un texto bíblico que nos especifique esto, pero lamentablemente en la República Dominicana existe esta situación que un solo es el que dirige la iglesia. Esto no es provechoso. Pero en caso de que exista este solo,
Este solo tiene sobrado conocimiento acerca del plan de Dios con referencia a la organización. Este solo debe de trabajar, de motivar entonces a aquellos que no conocen acerca de la organización. Tienen que hacer el trabajo para que ellos entiendan la importancia de la organización y la iglesia se sumerja en este plan con los tiempos para organizarse. Sería bien de este solo que busque otros hermanos y también lo presente en la congregación para que estos dos, mientras que la iglesia se organice, pues trabajen y que estos dos motiven. Sería bueno para que la iglesia en un tiempo aceptable se organice. Tiene que hacer un trabajo de conocimiento a la iglesia, de motivación al liderazgo, para que conozcan claramente la importancia de la organización conforme a lo que Dios dice. Muchas veces no lo hace. Entonces lo que se convierte en un cacique, en un controlador, y cada vez que usted le habla de la organización, pues inmediatamente le coge odio a usted o comienza entonces a poner a usted entre la espada y la pared porque usted habla acerca de la organización, aún conociendo él que hay bastantes razones en cuanto a esta realidad, la ignora y esto es un problema serio. Creo que los líderes tenemos que trabajar en las congregaciones buscando la manera de que se organice, porque esto es el plan de Dios. Esto puede ser una opción para que la iglesia no se organice, los líderes. Lo segundo es la misma iglesia. La misma iglesia. La iglesia en caso de que el líder o los líderes no estén trabajando con este propósito, con este objetivo, la iglesia debe armarse de amor y de valor y de paciencia y reclamar la organización. Porque la iglesia también tiene que tener visión y tiene que entender que esto es el plan de Dios, que esto le conviene a la misma. Es importante. Cada hermano debe de conocer bien acerca de este plan de Dios. Hay que enseñar. Y en caso de que a usted no se le enseñe, usted tiene que adquirir este conocimiento, buscar libros, para que usted se dé cuenta que esto es un plan de Dios, que no se puede ignorar. La iglesia debe conocer acerca de esto, debe defender esto, debe exigir esto con amor y con respeto, fin de que la iglesia se organice, porque la iglesia no es del líder o de los líderes, la iglesia es del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, la iglesia, si quiere ser salva, debe tratar de someterse a las instrucciones no de los líderes, sino del Señor Jesucristo. Los mismos líderes deben someterse a las instrucciones del Señor Jesucristo y estas instrucciones es que la iglesia se organice. Es decir, que tanto los líderes como la iglesia deben de apoyar este plan hermoso del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Hay una historia, amado, en 3 Juan capítulo 1, versículo 9 al 10. Creo que ustedes conocen acerca de Diótrefe. Diótrefe tenía en primer lugar la iglesia. Es decir, tenía el control en la iglesia. Y cuando Juan iba a querer enseñar, entonces Diótrefe le impedía que enseñara la verdad. Juan aclara esta situación, pero Diótrefe, que tiene el primer lugar en la iglesia, cada vez que queremos enseñar nos impide con palabras parloteadas. Es decir, que este señor tenía el control en esta iglesia e impedía que se hablara en esos tiempos la verdad. Usted dirá, bueno, pero Diótrefe era un hombre terrible, era un cacique, era un hombre malo, era un hombre que quería establecer lo que él quería. Pero dice el hermano Partain, no solamente el culpable era Diótrefe de esta situación. No lo podemos decir claramente, Diótrefe era el culpable. No solamente Diótrefe. La iglesia también, porque la iglesia está llamada a conocer la verdad y a no dejarse engañar. Entonces Diótrefe era culpable y la iglesia también
por aceptar a aquel que estaba enseñando el error, también era culpable. Es decir, amados, que también la iglesia juega un papel preponderante en cuanto a esto. La iglesia debe de exigir, vuelvo a repetir, con amor, ¿verdad? Para que se cumpla lo que Dios dice a través de su palabra. Estas formas son las que muchas veces impiden que una iglesia se organice. Los que están dirigiendo o que no hacen el trabajo que tienen que hacer, es decir, de conocimiento, de preparación a los líderes, respetándolo, motivándolo, llevándolo a diferentes lugares que él va para motivar a la iglesia, para que la iglesia lo reconozca y dándoles las oportunidades como líderes también. Porque hay que entender que estos líderes no van a ser para siempre. De verdad, duran un tiempo, pero no van a ser para siempre. Necesitan preparar a estos hermanos fin de que sean su sustituto mañana. Es interesante. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, ya para concluir, cuando no trabajamos en esto, con estos propósitos, entonces cometemos un error terrible ante la presencia de Dios. Y entonces daremos cuenta. Juan capítulo 12, verso 48 dice, el que me rechaza y no recibe mi palabra tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado ya juzgarán el día postrero. Mañana todos vamos a comparecer ante el día del juicio final y daremos cuenta a Dios Todopoderoso. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno predica, predique conforme al poder que Dios da. Es decir, que Dios todo el tiempo ha querido que nosotros, hermanos, nos organicemos en las cosas para que nos vaya bien, porque Dios es un Dios de orden, como empezamos en el principio. Yo he tratado de motivar la importancia, hermanos, de que la iglesia se organice. ¿Sabe lo terrible? Que esta generación nos partamos de esta vida y que nunca la iglesia se ha organizado. ¿Sabe lo tremendo de esto? Quizás usted tiene 20 años en la iglesia, o 30 años en la iglesia, o 15 años en la iglesia, y usted no ha visto que la iglesia se ha organizado conforme al plan de Dios. Esto es penoso, hermano. Debe haber en nosotros una motivación de aspirar en las cosas de Dios, de enamorarnos de las cosas de Dios. Yo digo que dentro de mi trabajo, a nosotros nos enseñaron un eslogan: el soldado ni se niega, ni se brinda, ni se niega. Porque si se brinda, lo explotan, acaban con él. Si se niega, tiene problemas porque lo cancelan. O sea, tiene que estar ahí entre dos. Pero en la iglesia, amados, mientras más usted trabaja, más bendición tiene de parte de Dios. Mientras más usted asume el reto que Dios le manda,